En esta clase veremos cómo se ha ido configurando la relación entre Estado, sociedad y educación. Particularmente vamos a hablar del Estado oligárquico liberal. En cada momento histórico, el Estado ha propuesto una forma particular de entender la finalidad educativa. La educación es una práctica social que responde a las necesidades e intereses en determinados momentos y contextos históricos. Entonces, depende de esta finalidad educativa, es que el Estado va a asumir diferentes roles, diferentes papeles, y por los cuales se lo ha llamado de diferente manera. En un principio tenemos lo que se llama el Estado oligárquico liberal, luego llega el Estado benefactor, y por último el Estado postsocial. El Estado benefactor lo vamos a ver en la unidad 3 y el Estado postsocial en la unidad 4. En el Estado oligárquico liberal, la educación es concebida como un derecho individual en pos de la conformación de la identidad nacional. En el Estado benefactor, la educación es concebida como un derecho social en pos del crecimiento económico. Mientras que en el Estado postsocial, la educación es concebida dentro de la lógica del mercado. En la unidad 3 y 4 profundizaremos en estos dos últimos, mientras que en esta clase vamos a profundizar en el Estado oligárquico liberal. Con respecto a la noción de Estado, para poder comprender más claramente cuál es el vínculo entre la conformación de los sistemas educativos y el surgimiento de los estados modernos, es necesario primero comprender a qué nos referimos cuando hablamos de Estado. Una definición que me pareció bastante interesante es la que lo concibe como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad para establecer las normas que regulan la sociedad, teniendo soberanía interna y externa en un territorio. Cuando decimos soberanía externa, es porque es reconocida por otros estados. Cuando decimos que el Estado es un instituto, es porque su autoridad se extiende sobre un territorio y porque su capacidad de obligarnos a obedecer sus disposiciones mientras pertenezcamos en el territorio que controla es independiente de nuestra voluntad y de nuestro consentimiento. En este sentido, es una organización jurídico-política, es un concepto abstracto y resulta de un proceso de construcción histórico y social. Como les comenté previamente, en el Estado oligárquico liberal, la educación va a tener una función política, mientras que en el Estado benefactor, que vamos a ver en la siguiente clase, la educación va a tener una función económica. A continuación vamos a explicar por qué. En toda América Latina, a partir del siglo XIX, la consolidación del Estado es denominada como Estado oligárquico, es decir, es una organización donde solo tuvo posibilidad de participar un sector dirigente de la sociedad. Este grupo estuvo constituido por una alianza entre los productores de bienes para el mercado internacional, exportadores e importadores y financistas. La Argentina integró el grupo de países que ha sido denominado como de modernización temprana. Estos fueron los países menos marcados por la etapa colonial, más influidos por una larga y heterogénea inmigración europea y que presentaron aptitudes ecológicas para producir aquellos bienes altamente demandados por las economías centrales. En estos países, al tener un alto nivel de heterogeneidad y fluidez social, por ejemplo, ya que necesitaron de una mano de obra extranjera, lo que trajo un flujo importante de inmigrantes, se requirió de una presencia importante del Estado como agente integrador y hegemónico. Sin embargo, esto no implicó una apertura del Estado a la incorporación de estos nuevos sectores sociales a la conducción del poder público. Denominado como de orden conservador, el modelo de Estado liberal daba amplias libertades civiles, pero restringidas libertades políticas. Es un modelo fuertemente excluyente en lo económico
y lo político, que no brindó el acceso a toda la sociedad por igual. Es decir, es un modelo que encuentra en la educación el mecanismo más idóneo para integrar y modernizar a la sociedad, pero excluyéndola a los nuevos grupos de todo lo que tenía que ver con una participación política y una movilidad social ascendente genuina. En este marco, es posible afirmar que para nuestro país la función encomendada al sistema educativo en sus orígenes estuvo más bien vinculada a la esfera político que a la esfera económica. La educación jugó un papel preponderante en torno a la integración social, la consolidación de la identidad nacional y la generación de un consenso y la construcción del propio Estado. La estructura escolar permitió generar un sistema de estratificación social acorde a los intereses de los sectores dirigentes. ¿Se acuerdan cuando en pedagogía vimos las teorías crítico-reproductivistas? En los primeros años de escuela se establecían contenidos mínimos como para generar un núcleo homogeneizado de contenidos culturales compartidos, mientras que la educación superior se hacía cada vez más restringida y cumplía con la tarea de dotar personal capaz para la administración pública, los cuales serían la nueva élite dirigente. Recordemos que la ley 1420 sostiene la educación laica, gratuita, graduada y obligatoria, pero para niños entre 6 y 14 años, por lo que la educación secundaria y superior queda reservada exclusivamente para esta élite. La estructura y el currículum escolar fueron exclusivamente centralizados y elaborados desde el puerto. Esto contribuyó a que el proyecto económico agroexportador adquiriese rápida hegemonía en todo el territorio nacional. Por otro lado, al margen que las mayores demandas al sistema educativo venían de los sectores dirigentes, desde la perspectiva de la sociedad, la demanda de la educación también fue creciendo. Los sectores medios encontraron en el sistema educativo una forma eficaz de aumentar sus posibilidades de participación. La falta de educación era presentada como un indicador de baja capacidad para el protagonismo político y como legitimadora de la exclusión de la sociedad nacional. Si bien el acceso al sistema educativo no les permitió a los sectores medios una movilidad social rápida, automática, sí les posibilitó contar con mejores elementos para potenciar su demanda por una integración social y política plena. En el caso del movimiento obrero, sus primeras posiciones frente al sistema educativo público no fueron similares a la de los sectores medios. En primer lugar, porque sus posibilidades de acceso a la educación, como los casos dados por sectores rurales, eran muy escasas. Y en segundo lugar, porque sobre todo a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX predominaron en el seno del movimiento trabajador las concepciones anarquistas. Estas corrientes descalificaban todo tipo de educación desarrollada desde el Estado con el argumento de que solo servían para transmitir la ideología burguesa. En síntesis, la etapa de génesis del Estado Nacional estuvo signada por la contradicción entre los ideales del liberalismo y las ideas democratizadoras que estuvieron planteadas en parte en la Constitución Nacional y en la Ley 1420. Fue un modelo político, económico y social que, a pesar de mostrarse modernizador en un conjunto de aspectos, no logró incorporar a grandes sectores de la población. O sea, los sectores más humildes siguieron excluidos. Por ejemplo, la ley 1420, donde se plantea que la educación secundaria y superior quedan reservadas para la élite. Para ir finalizando, la organización del sistema educativo
estuvo sujeta a la conformación del Estado y a la necesidad de integración y conformación de la identidad nacional. Desde entonces, la educación fue concebida para la formación del ciudadano. La apertura de oportunidades educativas permitió que una importante porción de clase media acceda a la educación. Y fueron estos grupos los que posteriormente encabezaron los reclamos para producir cambios en la esfera económica similares a los que se habían generado en la esfera política. Y esto da lugar a la llegada del Estado benefactor, que comenzamos a ver este tema durante la unidad 3.